Vamos a empezar con esta nueva sección, Entre Líneas, y les voy a presentar pues, a alguien a quien yo considero mi amigo. Verán, es cuentista, dice que es vasco por accidente y que tampoco tiene muy claro por qué sigue entre nosotros, porque hace unos años le dio un arrechucho que nos hizo sufrir un poquito a todos los que le queremos, evidentemente a él más. Vamos a ver si entre todos llegamos a la conclusión de por qué José Ignacio García sigue escribiendo para todos nosotros, afortunadamente. Bienvenido, José Ignacio. Bien hallada, Beatriz, es un placer enorme volver a estar aquí contigo esta noche. Hoy vamos a hablar, bueno, ya ven ustedes que hemos hecho un despliegue, estamos viendo todos los libros, pero pásame el tuyo, porque así se ve en casa. Vamos a hablar de este libro, El cuento que quisiera escribir contigo, que es el último libro de relatos y microrelatos que ha escrito José Ignacio. José Ignacio, son 14 relatos y 41 microrelatos en los que yo creo que el protagonista es el amor, además en todas sus facetas, ¿no? Yo creo que sí, de alguna manera el amor, como tú dices, en todas sus facetas, para lo bueno y para lo malo. Generalmente sí que es cierto que casi todos los puntos de vista tienen que ver con un amor que termina bien, o con un amor hermoso, o cuando menos con un amor que tiene un toque de esperanza, e incluso hay un amor que florece continuamente en varios de los relatos, que es ese amor, digamos, que surge cuando ya nadie se le espera, ese amor que es como un salteador de caminos que te espera escondido y que de repente cuando tú vas tan tranquilo y no te lo esperas, te asalta, y cuando ya tienes incluso una edad avanzada, de repente una edad a lo mejor que supera los 50, los 60, cuando crees que ya no vas a encontrar el amor, o incluso estás conviviendo con una persona con la que ya no tienes nada en común y con la que ya no compartes sentimientos, de repente encuentras a alguien que de una forma efímera, de una forma más constante, te hace revivir ese amor, te hace reverdecer sentimientos que a lo mejor tenías cuando eras adolescente, y eso está muy presente en el libro. Y además, tú no eres mayor, pero es un poco lo que te ha pasado a ti. Gracias, gracias. Bueno, tú no eres Sí. mayor, quiero decir, La verdad es que yo me siento como un niño de 3 años aproximadamente, porque como tú decías, hace 3 años yo sufrí una enfermedad que según los médicos no tiene explicación que yo esté, pero estoy. Supongo que el destino me dejó aquí pues porque tenía, como tú dices, que vivir fuertemente ese amor, y a lo mejor porque tenía que seguir escribiendo libros, quién sabe, ¿no? Lo que sí que es verdad es que cuando uno sufre algo como lo que me ha pasado a mí, la vida la ves de otra manera. Es decir, probablemente todos pensamos o nos enteramos o descubrimos que hay personas que mueren por accidentes, que mueren repentinamente, que sufren enfermedades a edades a las que no te esperas que pasen esas cosas, y vemos que hay personas que fallecen, pero pensamos a lo mejor que pasa como en las guerras, o yo qué sé, que las balas vienen pero van a dar al de al lado y que a nosotros no nos van a dar nunca hasta que nos dan. Entonces, cuando tienes de alguna manera la suerte que he tenido yo, que es una suerte enorme, de después de estar, decías tú que yo lo sufrí más que vosotros, yo creo que fue justo al revés, porque yo tardé muchos días en darme cuenta, de ser consciente de lo que había pasado. Yo entré en coma, estuve en la UBI varios días y yo no sabía lo que me había ocurrido. Entonces yo luego después sí que supe que muchos amigos habíais preguntado por mí, os habéis informado, estabais preocupados por mi estado de salud, pero yo no sabía lo que pasaba. Entonces, lo que sí que es cierto es que cuando, digamos, que atraviesas ese trance, ya la vida la ves de otra manera. Ves la vida en el sentido de que no sabes lo que te queda por vivir, y como no lo sabes tienes que disfrutarlo a tope, siempre, todo. Es decir, y yo lo he intentado transmitir en este libro, los micros son breves y son intensos como no puede ser de otra manera. Los cuentos yo creo que intento que sean intensos, cada párrafo, que sean emocionantes, que lleguen al corazón, y mi vida sí, ahora es así. Es decir, yo desde hace 3 años no dejo de cumplir sueños. Es decir, todo lo que hago en la vida es cosas que me apetece hacer. A lo mejor he tenido etapas, no sé si decir mejores o diferentes en otros momentos, a lo mejor en los que me podía permitir cosas con más facilidad, como seguramente nos pasa a todos, pero ahora todo lo que puedo hacer lo hago porque quiero y lo disfruto una barbaridad, porque no sé lo que me queda por disfrutar, y de alguna manera eso también está presente en el libro. Yo creo que muchas veces pensamos que la vida es como una hipoteca a largo plazo, que va a llegar a los 80, a los 80 y tantos años, y no siempre necesariamente es así. A veces el destino viene y nos embarga, nos desahucia y nos quita de la circulación, y de alguna manera lo que tenemos que pensar es que lo que nos queda hay que vivirlo a tope y bien. ¿Y cuáles son esos proyectos que tienes ahora en mente? Bueno, sobre todo, ya te digo, vivir el momento, disfrutar muchísimo, además disfrutarlo de todo. Cuando me llamaste ayer y me dijiste que si quería venir a estrenar con vosotros este espacio, para mí fue
una gozada, primero porque me recuerda los tiempos en los que yo colaboraba con vosotros, sobre todo en la radio, porque es una gozada volver a hablar contigo, porque ahora veo esta mesa y veo parte de mi vida reflejada en lo que he escrito, porque aquí hay libros que están escritos hace 15, 16 años, porque hay libros que me han dado premios importantes y me han hecho sentirme alguien, digamos, bueno, pues de que poco a poco va adquiriendo una cierta relevancia literaria, y entonces veo que aquí está mi vida, que estás tú, que hay momentos, personas que han sido importantes y que afortunadamente puedo seguir disfrutándolas, ¿no? Y eso es grande. Hablabas de premios, por ejemplo, Entre el porvenir y la nada, que es además el libro, yo creo que a raíz del que nos conocimos, que es con el que te dieron el premio Miguel Delibes de narrativa en el año 2009, ¿no? ¿Tú te acuerdas lo que yo te dije de esa portada que estamos viendo? Me acuerdo lo que me dijiste de esa portada y me acuerdo lo que me escribiste cuando te fuiste de unas vacaciones y la primera impresión que te había dado el libro al principio. Al principio. Pero luego después hay veces que como dicen los gitanos, no quieren hijos con buenos principios, y lo que estaba dentro te gustó más. Fíjate, se va a cumplir, pues a lo mejor mañana o pasado, se cumplen 6 años desde que me dieron el premio, porque además en aquella época coincidía que yo era presidente de la Feria del Ajo de Portillo, si te acuerdas, sí. Y fue cuando empecé a colaborar con vosotros, y también este fin de semana es la Feria de Portillo, o sea que, y la verdad es que fue un libro que significó, como, fíjate, como el título, ¿no? Como este título, Entre el porvenir y la nada, fue un antes y un después en mi carrera, ¿no? Fue como un poco que el que me dieran ese premio, de alguna forma, sirvió, no sé si para lanzarme o sobre todo para que mucha gente me tomara en serio como escritor, ¿no? Porque parecía que ya decir, bueno, pues tienes un premio Miguel Delibes a tus espaldas que te avala, que te respalda, y de alguna manera sirvió pues para que ya, digamos, por un lado me tomaran más en serio como escritor y yo también me tomara mi carrera literaria como más en serio e incluso con mucho más respeto. El hecho de volver a escribir después de estar enfermo fue complicado e incluso fue conflictivo al principio, porque yo había tenido unos meses en los que mi salud mental y física no había sido la mejor, y entonces yo no sabía si de alguna manera, bueno, pues iba a volver a estar a la altura de lo que había sido antes. Y entonces, bueno, me probé con algún relato, el primero del libro lo mandé a un concurso importante y afortunadamente lo gané, y eso me dio un poco el respaldo de decir, bueno, pues a lo mejor vuelvo a estar en forma. Y de alguna manera te das cuenta de eso, dices de que vuelves a escribir porque te vuelves a sentir vivo y porque es importante. Pues Ignacio, qué diferente esa portada, que yo no tengo nada en contra de esa portada, pero hombre, es mucho más bonita, déjamelo decir, la del libro de ahora. ¿Quién es el artista que ha hecho esta portada? Fíjate, yo creo que, ya te digo, el destino ha tenido mucho que ver en este libro, como lleva teniendo mucho que ver en mi vida como mínimo desde que estuve enfermo. Yo todos mis libros son mis hijos y los tengo que querer a todos, ¿no? Luego ves sus portadas y dices, bueno, pues ¿cuál es la más bonita? Pero yo creo que esta es la portada más bonita de uno de mis libros. Luego habrá gustos, ¿no? Y fíjate, el autor de esta portada, como tú sabes, yo coordino un proyecto cultural navideño que llevamos 6 años, este va a ser el 7º porque lo va a volver a ver este año, y tú has colaborado en él y espero que vuelvas a colaborar pronto. Entonces, vamos a intentar. No, vamos a intentarlo, no, vamos a hacerlo. Venga, vamos a hacerlo y vamos a escribirlo. Y además vamos a hacerlo también como tú sabes. Entonces, este año, el año 2014, en el libro de cuentos de Navidad, se encargó de coordinarlo el colectivo Satélite, y entre los ilustradores que participó un ilustrador de Valladolid, bueno, vive en Aldea Mayor de San Martín, que se llama John Prieto, y que yo no lo conocía, pero que digamos que establecimos una buena relación a raíz de participar en el proyecto navideño. Y este libro, en principio, la portada la iba a hacer otra persona. Ahora que no nos oye nadie, te lo confieso. Entonces, esa persona mandó unos bocetos a la editorial y la editorial descubrió que eso no era lo que la editorial quería. O sea, ellos buscaban otra cosa. Y entonces yo les hablé de que este ilustrador, a mí me gustaba mucho lo que había hecho en el libro de los cuentos de Navidad, y les hablé de él. Entonces contactamos con él
y fue sorprendente el cariño que puso en el proyecto, la ilusión, la generosidad con la que ha participado, no sé, una cosa sensacional. Y la verdad es que como los relatos en general son de parejas, le pedimos que reflejase una pareja en la portada, pero claro, él como creador artista, y como buen ¿verdad? artista hizo lo que quiso y afortunadamente con no hacernos caso hizo una portada mucho mejor. Esta portada que ya les decimos que es obra de Jon Prieto. Vamos a cerrar el círculo y ahora te explicaré por qué. Voy a pedir que nos pongan una música muy especial para nosotros dos. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no voy a acordar de esa sintonía? ¿Qué es lo que te recuerda? Me recuerda días maravillosos de magia en la radio. ¿Sí? Sí. De magia en la radio. Fíjate, vamos a ver si podemos hacer magia también hoy. Miguel Castañeda, por favor, adelante. Aquí está. Ahí le tienes. Bueno, dame un abrazo. Bien, bien, muy bien. Déjame que dé un beso aquí a la señorita. Sentarse, que tenemos poco tiempo. ¿Dónde me siento yo? Venga, tú ahí en el medio. No, ponte en el medio tú. Ponte en el medio tú, venga. Vamos a tranquilo. explicarle a la gente, Muy bien. que la sintonía que suena es la de protagonistas Valladolid, que lo hacíamos Castañeda y yo. Sí, señora. Y así conocimos a José Ignacio y también conocimos a Jon. ¿Te acuerdas que Correcto, Jon formaba parte de las personas que nos seguían a través de nuestro chat en la radio? Hemos cerrado el círculo. Cuéntame algo de José Ignacio. ¿Tú sabes cómo nos conocimos? ¿Tú No, te acuerdas no tengo cuándo ni idea. nos conocimos? Me acuerdo cómo nos conocimos y dónde. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y se puede contar? Sí, hombre, que sois ¿cómo no muy lo puedo juerguistas contar? los dos. De aquella época, no, esto es una tontería, son esas cosas curiosas. Como no podía ser de otra manera, fue en un sitio donde se come, pero no fue comiendo. Efectivamente. Nosotros de aquellos tiempos hacíamos de vez en cuando el programa fuera de la emisora y estábamos los viernes, nos íbamos a hacer el programa a un restaurante que se puede decir porque ya no existe como tal, que era el restaurante El Castillo. Está en la subida a Parque Sol, la subida al estadio, perdón. Y entonces empezamos los viernes a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana en un restaurante estaba, lo digo verdad, estaba el técnico, estaba yo y la señora limpiando. Y entonces teníamos que esperar un poquito a que limpiara el cuarto, nos sentábamos y empezamos a hacer el programa. Y aquel día habíamos citado, nosotros en el programa nos gustaba tener a escritores de vez en cuando, y aquel día citamos a José Ignacio y se presentó José Ignacio con una cara de susto con este libro. Ahí en el restaurante todo cerrado, mirando por allí y nosotros dos pánfilos haciendo el programa de radio, y ahí nos conocimos. Ahí fue la primera vez que coincidimos. Y lo de la cara de susto era verdad y el susto que tenía dentro era más grande todavía, ¿eh? No, O sea, quedó estupendo aquello. Pero si tú no sabes que José Ignacio, y ya se lo cotilló ya a ustedes, han narrado hasta partidos de fútbol. Sí. No te voy a pedir que nos cuentes la anécdota porque queda largo, pero es cierto, ¿o no? Es cierto, es cierto. Y es verdad que narraste un gol sin verlo también, ¿no? Pues seguramente, ya no me acuerdo, pero es fácil. ¿Cómo no te acuerdas? No lo sé, pero lo he hecho, no lo sé, a lo mejor lo he hecho. Bueno, eso me has contado a mí muchas Pues veces. entonces seguro que lo he hecho. Tiene que ser Incluso verdad. he atribuido el mismo gol a 3 jugadores distintos en el mismo partido, pero eso lo hemos hecho Prácticamente todos, muchos ¿no? cuando empezamos. Señor o sea que- es que eres un crack, ¿eh? Y las columnas que nos preparaba, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo aquella, o sea, fíjate cómo sería la entrevista, que te salía la entrevista y dije, yo este tío me apetece tenerlo en el programa, y le llamé, oye, Ignacio, ¿te apetecería hacer una columnita? Y después ahí empezó a venir a tertulias y tal. Lo que pasa es lo que él no sabe a lo mejor es que cuando yo salí del restaurante El Castillo, que en paz descanse, según salía y montaba en el coche yo decía, qué bien me ha entrevistado este tío. No es por hacernos la pelota, pero de verdad que lo pensé. Yo normalmente dices, a veces vas a programas de radio en los que te entrevista un locutor y te llega y te dice, José Ignacio García, acabas de escribir un libro francamente maravilloso. ¿Qué opinas? Danos un minuto y resultado de tus cuentos. Y yo, sin embargo, llegué y conocí a un señor pausado. Bueno, yo he hecho de esas también, ¿eh? Sí, bueno, pero que además se veía que le gustaba lo que hacía. Y yo salí, me monté en el coche y dije, joder, ¿cómo me molaría que me llamara Miguel para colaborar con él? O sea que fue una especie de amor a primera vista, sí, es cierto. que luego durante 3 años fue maravilloso en la radio y que sigue siendo muy bonito en... Fue entre el porvenir y la nada. ¿Verdad? Aquello fue entre el porvenir y la nada, porque bueno, no, tuvimos una temporada con mucho porvenir y después pues... Y después nos quedamos en nada. Pero la relación sigue teniendo un porvenir maravilloso y la vida sigue después estando hemos ahí. compartido una de cocidos, ¿verdad? Y una de comilonas carrilleras un día que nos preparaste. Hombre, madre mía. lo pues puedes decir públicamente que hago las mejores carrilleras al vino tinto que se cocinan. Absolutamente. Hay gente que todavía no se lo cree. cocina de lujo. Es que cocina muy bien. Y mira, Miguel no estaba en el grupillo de Portillo, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? Un grupillo de gente maja, simpática, inteligente, que nos juntábamos al calor de la lumbre de José Ignacio y nos cocinaban todos y nos lo pasábamos muy bien. Sí, en los momentos.
¿Os ha gustado? Bueno, yo estoy Momentazo ilusionado. Es que hace un montón que no le veía, hacía un montón que no nos veíamos. Hacía un montón que no nos veíamos y además los tres, con la música que ha sonado, yo me he puesto un poco tierna y todo. Bueno. En fin, chicos, muchas gracias por haber venido, José Ignacio. Muchas gracias, Castañeda, que me has ayudado a darle... Yo estoy encantado de la vida. Yo siempre que sea con amigos como José, lo que él pida. Oye, mucha suerte con eso, ¿eh? Muchas gracias. Mira qué bonito. Mira cómo nos ponen el prota para... Eran tiempos de aquello. Y momento de tertulia. Hasta con nosotros José Ignacio. Aquellas cosas, ¿eh? Cómo nos lo pasábamos muy bien. En fin, yo creo que no ha estado mal para inaugurar esta sección. No os mováis porque os tengo que contar algo muy interesante. La Feria del Empleo, que se celebra el 24 y el 25 de junio en la Feria de Valladolid. Si ustedes están buscando empleo, si quieren saber cómo es la mejor manera de buscar un nuevo trabajo, se tienen que pasar por allí. Ojo, porque se tienen que apuntar. En la siguiente página encontrarán toda la información, camaravalladolid.com. Va a haber ofertas de trabajo real, es decir, que puede que haya gente que salga de allí contratada. Va a haber espacios de coworking para que se pongan en contacto diferentes empresas con diferentes personas que puedan hacer sinergias, que esta es una palabra que le gusta mucho a Beatriz Hernández y a mí también, se la voy a tomar prestada. Bueno, pues para que todos vayamos un poquito mejorando en nuestra vida laboral. Va a haber seminarios, talleres, en fin, de todo un poquito. Y hay una cosa muy importante que no les he dicho, incentivos a la contratación, o sea, dinerito a las empresas para que contraten a gente, que eso está muy bien. Recuerden, 24 y 25 de junio en la Feria de Valladolid, esta Feria del Empleo, no se lo pueden ustedes perder. Miguel Castañeda, ¿qué quieres decir, hijo? Que este no es nuestro espacio, este no es tu programa. No, pero es que como ya que estás hablando de empleo, ¿has dicho ya que tiene que comprar el libro? Que tiene que comprar el libro, claro que sí, el cuento que quisiera escribir contigo. Más bonito que nada, se puede ya comprar por ahí, ¿no? Por supuesto, hombre. Hombre, y además esta pedazo de portada, vamos a volver a decir que es de John Prieto, que si no nos mata, pobrecito, que no ha venido hoy. Mira qué bonita es. Nos vamos a publicidad y ahora volvemos.